Buenas tardes, espero que estén todos bien. Me gustaría empezar un poco retomando la discusión sobre los planes de estudio, digamos, como parte del saber que circula, ¿no? Si uno se toma una lógica de razonamiento, eh, lo que no pasa en la formación no va a pasar en la vida cotidiana del ciudadano, digamos, ¿no? O sea, a pesar de todo lo que eh, critiqué hoy del campo propio, digamos, si hay alguien que puede cambiarlo, es la formación, porque es donde están los investigadores o donde están aquellos que tienen que hacer una transmisión teórica de la educación y de la educación del cuerpo o la enseñanza de las prácticas. Eh, Claro, por supuesto uno puede esperar, qué sé yo, que de las instituciones deportivas, me refiero a las federaciones deportivas también, pero esas instituciones no tienen la obligación de producir saber, ¿no? Y de hecho, si uno mira que yo, la Confederación Argentina de Básquetbol tiene investigación, pero tiene una investigación de acuerdo a la organización histórica. La organización histórica del deporte en Argentina ha sido táctica, técnica, físico y reglamento. Entonces las investigaciones son en ese marco, ahí mucha novedad no vamos a encontrar. Entonces, un poco me había planteado pensar respecto del saber, antes de pasar al siguiente tema, digamos, eh, algunas cuestiones que hacen a cómo conformamos nuestros planes de estudio, cómo el saber ahí se incuba, el saber propio se incuba, pierde valor el saber eh, propio de la disciplina. Y qué problemas eso trae, digamos. En principio, lo pensaba porque la formación superior, vamos a tomarla englobando tanto a institutos como universidades, en principio porque no debería haber esa discriminación, por decirlo de alguna manera. O sea, la estructura educativa superior en Argentina eh, debería ser toda universitaria, ¿no? Los graduados nuestros, que son bastante agrandados, porque son platenses en principio, eso ya el solo hecho de estudiar en la UNLP hace que se agranden un poco, suelen pensar que la formación en la universidad es mejor que la del instituto. Yo siempre les digo es la misma, porque se hace con los mismos textos, con la misma discusión, ¿no? Y más o menos, hay diferencias, por supuesto, pero más o menos los mismos planes de estudio. O sea, por ejemplo, no hay ningún plan de estudios que no tenga anatomía y fisiología. No creo que alguna vez lo dije, hay solo uno, pero no vale porque lo escribí yo. Eh, entonces, bueno, es una excepción que confirma la regla, digamos. Y, ¿por qué? Bueno, porque el cuerpo que nos quiere hacer pensar la ciencia es el cuerpo natural, animal, dado, expresivo, orgánico, ¿no? Pero no solo la educación física. Recuerdo cuando este, intenté estudiar otra carrera, tenía una materia que se llamaba Biología para la Educación, ¿no? Esa idea de que somos seres biológicos, naturales, animales, que venimos del mono, bueno, todas esas ideas que circulan y están presentes en la formación, ¿no? Bueno, yo tengo no sé si es la suerte o la desgracia, de haber tenido que estudiar los tipos de cuerpo, que más racista no se puede tener, ¿no? Había un cuerpo este, mesomorfo, ectomorfo, ¿no? Una cosa horrible. Bueno,
tenemos que perdonar eso, obviamente, porque viene de una idea natural de cuerpo, ¿no? Natural de humanidad, una idea de humanidad y naturaleza. Pero eso estaba presente en la formación. No me animo a decir que ya no está, ¿no? Me animo a decir que por lo menos está en debate. Eh, esa dificultad para construir saber dentro del plan de estudio, dentro de los planes de estudio, no está solo en las cuestiones teóricas como las que estoy planteando, sino también en las cuestiones más prácticas. Por ejemplo, la mitad de la práctica, por lo menos en mi carrera, en la carrera en la que yo trabajo, son prácticas deportivas, el 50%. Y el otro 50% se divide en la gimnasia, el juego, un poquito de danza, no mucho, y otras, eh, otros lugares donde aprender cómo prepararse para enseñar en el nivel superior, supongamos, o en el nivel inicial, ¿no? Esas didácticas que aparecen, o las prácticas de la enseñanza. Eso es lo que constituye básicamente el saber propio, por decirlo de alguna forma. ¿No? No es pedagogía, no es historia, no es sociología, no es filosofía, este, no es psicología, ¿no? Es saber propio. Entonces, ahí hay otro problema que es interesante para pensar cómo poder pensar otros planes de estudio. Ahí hay otro problema, ¿no? Tenemos 50% de deporte, pero no logramos construir a lo largo de la historia, por eso digo, para que nadie se sienta responsable, una teoría del deporte, ¿no? O una conceptualización. Eh, Profe. sí, Sí, incluso en el diseño curricular de superior se ve eso, ¿no? De que no hay teoría, por eso justamente la mayoría de la caja curricular son talleres lo que tienen y no son materias, digamos. claro, sí, sí, sí. Bueno, en el caso de La Plata, son materias, se llaman ejes acá, forman la materia de educación física, uno, 2, 3, 4, 5, que es el tronco principal, digamos, de la carrera. Y, pero igual, de todas maneras, no hay una teoría del deporte. No digo una, podría haber tres, digamos, ¿no? Podría haber una teoría del deporte más vinculando el deporte a la salud, otra más vinculando a lo psicomotor, bueno, sí. Pero no hay ninguna, no hay ninguna. No hay nadie que esté planteando una teoría del deporte que permita, por ejemplo, que un estudiante curse o básquetbol o softball. Pongo el ejemplo porque es un ejemplo de mi asignatura y además porque es bien loco, ¿no? Si vos tenés una teoría del deporte, los elementos del básquetbol y los elementos del softball son elementos secundarios. Cuando tenés una teoría del deporte, después te toca, como nos ha pasado a todos, yo no tuve hockey, ni una clase de hockey. Tuve un año de rugby, el profesor de Adornoren debe haber venido 6 clases. Y trabajé 10 años, ya lo van a ver en lo que les voy a proponer mañana, en una escuela inglesa donde se enseñaba hockey y rugby, ¿no? Pero bueno, por suerte, como les dije, me formé afuera, alguien me enseñó una teoría del deporte que luego yo seguí profundizando por este saber en falta, y bueno, pero no tenemos. Entonces, eh, consecuencias de esto. Bueno, la primera es que regresan eh, graduados que no saben más que el deporte que hicieron, no el que aprendieron en la facultad, no, porque de ese no saben nada. Bueno, la gimnasia dentro del plan de estudio, dentro del saber específico nuestro, en La Plata es una excepción
casi nacional, hay alguna cosa en Tucumán. Hay 4 o 5 niveles de gimnasia, gimnasia, gimnasia. No, no se confunde con la gimnasia artística y deportiva, que es la que se enseña en el 99% de los profesorados. Por lo menos en La Plata tiene un lugar la gimnasia, ¿no? Siendo que hoy por hoy es la salida laboral más importante que tiene el campo, ¿no? O sea, la gran mayoría de nuestros estudiantes y de nuestros graduados van a encontrar trabajo de mala calidad, por supuesto, porque eso se distribuyó en todo el mundo, ¿no? De mala calidad, pero lo van a encontrar siendo monotributistas o en negro en un gimnasio o en algún tipo de gimnasia. Sin embargo, la gran mayoría no tiene idea. Eh, a eso hay que agregarle que nunca hubo un tratamiento del juego propio del campo. Siempre hemos estudiado el juego desde, diría, 1938, que salió el Homo Ludens, famoso, desde una mirada, bueno, en este caso filosófica, porque eso era Johann Huizinga, o desde una mirada sociológica, o desde una mirada psicológica, psicoanalítica. Siempre hemos mirado el juego desde otras disciplinas. El juego de las prácticas, el juego de nuestras clases, que debería aparecer en nuestras clases, no ha sido relatado por nadie. Sin embargo, estudiando todas las asignaturas de juego del país, nosotros encontramos que todavía el libro más utilizado, más citado, sigue siendo el libro Técnicas de Recreación de Juan Carlos, escrito en los años 80, publicado por la revista Estado. O sea, no hemos salido de ahí, ¿no? Eh, bueno, la danza casi no aparece en ningún plan de estudio, casi no es considerada una práctica corporal. La danza desprecia la educación física desprecia a la danza. Bueno, y hay un par de niveles en todos los planes de estudio de vida en la naturaleza. Nosotros estudiamos desde el 2009 hasta el año, hace 2 años, estudiamos ese fenómeno que nos llamaba mucho la atención porque en una época en la provincia de Buenos Aires, para no hablar mal de ninguna más que de la mía, la materia vida en la naturaleza pasó a llamarse en un plan de estudio provincial medio ambiente, ¿no? La cosa que mostraba claramente que no tiene nada que ver con la enseñanza de práctica corporal. O sea, el problema del saber se refleja en el currículum. Y hay una segunda instancia, que es que cuando yo estudié, o cuando estudiaron algunos de ustedes, seguramente la única salida laboral que tenía la carrera era la escuela o el club. Hoy hay profesores de educación física en casi toda institución del Estado, ¿no? Y en muchísimas instituciones que llamamos privadas, pero que también son del Estado, digamos, o dependen del Estado. Eh, lo cual hizo que estallara la matrícula de la carrera de educación física, porque hoy la salida laboral es imposible de contener, digamos, ¿no? Eso después uno puede discutir respecto de, de esa salida laboral, qué beneficios tiene o qué perjuicios le ha traído al campo, se puede discutir en otro momento. A lo que voy es la formación, en general la formación de los especialistas, por decirlo en formación, no saben cómo resolver eso, ¿no? Entonces empiezan a proponer, y han aparecido muchos currículums,
la discusión de que como no van a ir inmediatamente a la escuela, además de lo que ya enseñamos para que vayan a la escuela, hay que enseñar, no sé, gimnasia de los gimnasios, gimnasia de los viejos, gimnasia de los rengos, gimnasia de los ciegos. Podría así seguir inventando, ¿no? Con lo cual se produce el más grave problema que para mí tiene la formación en educación física, que es la carrera con más carga horaria de todas las carreras educativas. Yo eh, voy a referirme a La Plata nada más porque es yo diría que es un dolor personal, ¿no? Pero creo que no me equivoco si digo que no hay ningún, no me equivoco, no, no, sé que no me equivoco porque hicimos el cuadrito con las horas que tienen todos los profesorados. El profesorado de La Plata tiene 4.170 horas, casi el doble de lo que tiene que tener como mínimo. El mínimo para el profesorado 2.800, el mínimo de la licenciatura son 2.600. ¿Por qué? Porque se le anexan eh, problemas que en realidad se podrían resolver de otra manera, ¿no? O sea, si alguien no sabe gimnasia, le pongan un pibe de 5 años o un viejo de 80, no le va a enseñar gimnasia. Lo pongan a trabajar en el mejor gimnasio del país, no sé cuál es ahora, no sé si el mejor, pero los más conocidos, digamos. El mejor es el que voy yo, pero los más conocidos, no, si no sabes gimnasia, ¿no? O si lo mandas a trabajar a la villa con los pobres, no va a enseñar, ¿no? Entonces, pensar en la formación, pensar el saber como un saber eh, destino de trabajo, también es un error, ¿no? Eh, pero bueno, en esa discusión también la educación física perdió, ¿no? Nosotros tenemos una cantidad de materias en todos los profesorados que no son propias, que no aportan absolutamente nada, ¿no? Que por historia, por fundamento, por lo que sea, estuvieron, están, quedaron ahí, producen desequilibrios en la formación, falta de, ¿no? Pero fundamentalmente el gran problema, el problema más, eh, no sé si el más importante, el que yo primero resolvería es la carga horaria. Sumémosle a esto que la escolarización, tomen la escolarización no como el proceso por el cual mandamos a los niños a las escuelas, sino el proceso de escolarización como la idea de escuela que simbólicamente tiene nuestra cultura, es una idea muy retrógrada, en el sentido de que se cree que la gente aprende cuando está adentro de la institución educativa. Por eso la cantidad de horas, ¿no? Por eso la cantidad de horas. Y siempre cuento que desde que volvió la democracia, porque yo soy anterior, yo nací en dictadura, me crié en dictadura, la democracia volvió cuando yo cumplí 21 años. Eh, bueno, hubo periodos democráticos en el medio, chiquitos, este, sí los hubo, pero bueno. Eh, y te hablo solo de la democracia porque, bueno, este, hay otros que estudian lo que decían los ministros de educación de las dictaduras y de los pequeños gobiernos democráticos que nos permitía nuestro sistema político. Eh, y yo diría, desde el 83, la vuelta del 30 de octubre del 83, ¿no? Que ganó el
Alfonsín hasta hoy, en el campo educativo, desde el punto de vista de la escolarización, como la estancia de los estudiantes adentro de la escuela, digamos, no cambió. Se sigue pensando de la misma manera. Eh, es, es una agenda propia de pensamiento burgués, ¿no? Y al que la educación en general, no estoy hablando ahora, no ha podido resolver, ¿no? Entonces, vos tomás al primer ministro de Alfonsín, que tuvo dos, al, para además pensar que cuando lo que viene, que voy a hablar de la política, no voy a hablar de lo político partidario, sino que voy a hablar de lo político como forma de organización del Estado y de la vida de cada uno de nosotros y de todo el mundo, ¿no? Eh, ¿Y por qué? Porque la escuela se utiliza o la escolarización se utiliza para organizar el trabajo, no para organizar la educación. Por eso ahora tenemos esta persecución a sindicalistas, movimientos sociales, que vamos a vivir en los próximos años con mucho dolor. ¿Por qué? Bueno, porque después vino el gobierno de Patilludo, no lo nombro por la duda, ¿viste? Por ahí mala leche, pero todos lo sabemos, estuvo 10 años. Después vino el gobierno del hombre de la Rúa, después vino el gobierno del Cabezón, quien apostó a, quien depositó dólares, recibió dólares. Bueno, después vino el Virola, ¿no? Vino el Visco, después vino la Yegua, como le gusta decir a, a los machitos de vitrina de Argentina. Después vino Ojitos de Cielo, tuvo sus ministros de educación también. La verdad que el segundo, era, que ahora es diputado, era bastante, creo. El primero no lo tomo por ese está enfermo, nada más. Nunca estudió educación, ¿no? Y vino los dos ministros de Alberto, y ahora no tenemos ministro, tenemos secretario, nadie le escuchó nada, pero uno puede intuir que más o menos. Y todos dijeron en algún momento de su mandato lo mismo. La calidad educativa se garantiza con 180 días de clase, eran los 80, 190 fue entre los 90 y el 2010, y ahora es más de 190, ¿no? Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, anda haciendo publicidad de que van a tener 196 días de clase. Eh, bueno, eh, esa consideración también hace que el saber se degrade, porque lo que no está en debate, lo que yo le decía a la directora que conté hoy, ¿qué es lo que garantiza el buen aprendizaje de los estudiantes? Los buenos maestros, los maestros que saben, los maestros que están comprometidos con su sociedad. Lamentablemente tengo que decir, no lo veo. Por eso la calidad educativa es mala. Porque siguen insistiendo con que poner los pibes dentro de la escuela los educa, y la verdad que no, la verdad que no, la verdad que no estamos logrando llegar. Y claro que eh, el nivel más complejo es el nivel secundario, claro, ¿no? Acá en provincias es obligatorio, no sé, o sea, en el norte, o si en todas las provincias es obligatorio. Eh, pero no tenemos ni idea de lo que le pasa a nuestros estudiantes. No, los profesores de mi hija, lo digo ahora quejándome como padre, digamos, no tienen ni idea. Eh,
Y ojo que es un problema que uno lo podría pensar desde otros lugares. Yo lo he pensado desde el lugar de que, bueno, yo tengo estudiantes que ingresan a la universidad con 18 años. No la gran mayoría, pero pero, no, pero un buen número de estudiantes tienen 18 años, la primera vez que pisan una universidad. Porque, bueno, en educación física estudian muchos arrepentidos de otras carreras, porque tienen salida laboral. ¿No? Y el tipo, cualquier tipo que se cae un poquito del sistema dice, "Me voy a estudiar algo que me dé trabajo porque tengo que comer". Eh, y ahí hay un problema central, la distancia que hay entre la distancia cultural, no quiero ser despectivo para nada, la distancia vivencial que hay, es a veces muy difícil de comprender, ¿no? Imagínate que yo, que soy un profesor grande, ya viejito, como dicen por ahí, me crié en dictadura, me comí la guerra de Malvinas, soy clase 62, 7 compañeros en el conflicto, 5 en continente, 2 en las islas. Eh, Me comí la hiperinflación del 89, 3.000 anual. Me comí la crisis del 19 y 20 de diciembre del 2001, ¿no? Eh, bueno, por otro lado soy platense, ¿no? Nací en una ciudad donde, por características propias de la sociedad platense, digamos, no te podés no enterar. O sea, te podés hacer el boludo que muchos platenses vas, pero no podés no enterarte qué está pasando, ¿no? Por racional, por científica, por tradición, por ser hija de la generación del 80, que no es para sacarse el sombrero, ¿no? Simplemente una descripción. Porque tuvimos 5 sabios, ¿no? Están ahí, hay un monumento, o sea, no podés no enterar. Pero la distancia con la vivencia de los jóvenes es muy grande, ¿no? Siempre hablamos con algunos profesores viejos de esa cosa, porque yo tengo que lograr que me presten atención, que llegarles con cosas que estén vinculadas a su vida cotidiana. No puedo no hablar de TikTok aunque no tenga TikTok. Tengo ahora porque mi hijo es TikTokero, pero no tengo ninguna red. Tengo para verlo a él, ¿no? Entonces, y si les planteo que vean una serie, que vayan al teatro, que vayan al cine, eh, hay cine por sí todavía. Digo todavía porque nunca sabemos la palabra. Todavía hay cine por 100 pesos. ¿No? Hay 2 salas de Inca. Tenés que así, ¿no? Esa distancia no se acorta haciéndole pasar a los pibes por lo mismo que pasó uno, digamos, ¿no? Eso sería una locura. Se acorta si uno le puede enseñar a pensar, no a pensar por qué Rusia atacó a Ucrania, la OTAN, no, a enseñar a pensar la disciplina propia, a pensarla en términos de eh, problemas de saber, problemas de qué tengo que saber yo para enfrentarme a un grupo de 30, 40 estudiantes de 8 años y enseñarles qué es el cuerpo. ¿Qué tengo que saber? ¿No? Enseñarles qué es el cuerpo, pero no de manera teórica, sino con un pizarrón, el cuerpo, nada. Enseñándole el cuerpo de la educación física, si es un cuerpo que se mueve. Nos pasó después de la pandemia, que nos horrorizamos todos. Yo ya no doy partes prácticas, digamos, aunque de vez en cuando alguna clasecita doy, para sacarme el gusto, nada más. Pero estoy encargado de los teóricos. Pero venían los ayudantes de los ejes, los que dan software, gimnasia, atletismo, básquetbol,
vuelta de la pandemia, los pibes que estudian educación física no querían hacer las clases prácticas. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? O sea, que tuvimos que ponernos medio firme con que, bueno, no te vamos a obligar, sos un adulto, pero insistirles en que era importante, que se movieran, que hicieran las cosas que tenían que ver con que comprendan, con la comprensión, no porque son jóvenes y tienen que moverse al pedo, no tiene sentido, ¿no? Porque tiene que ver con el oficio de ser profesor, ¿no? Entonces, esas instancias que muchas veces hay, lo conté chiquito, pero uno piensa en la Universidad de La Plata recibiendo 1.600 estudiantes de educación física, una universidad que fue creada en 1884 con el objetivo de que forme parte del desarrollo de la ciudad, que es lo que ha hecho durante todos estos años, ¿no? O sea, es una universidad centenaria, es un elefante blanco, tiene más dependencia. Yo hace 40 años que trabajo en la universidad y todavía no la conozco toda. O sea, imagínense el mundo, ¿no? Y además, todavía me entero que hay un edificio nuevo, ahora no va a haber un edificio nuevo. Estamos apagando las luces a la mañana para poder pagar la factura, pero después me enteré hace unos años que había un edificio nuevo que por convenio con Japón se hizo un laboratorio para veterinaria, entonces paso, sí, con el auto, por lo menos para verlo, ¿no? Pero hay lugares que no conozco. Después de 30 años de trabajar en la universidad, siempre se habló, nosotros cuando se fundó la universidad, se fundó unos dormitorios, un albergue sería ahora, pero eran unos dormitorios, para los estudiantes del interior que querían venir. Después se cerró ese dormitorio porque era motivo de conflicto. Los platenses, que son muy mala gente, iban y pegaban a trompada a los del interior por paisano, digamos, ¿no? Un asco, sí, la verdad, pero matar. Pero lo cerraron. Yo me estuve 30 años buscando dónde mierda estaban los dormitorios, porque supuse que no lo habían tirado abajo, que lo habían transformado en alguna otra cosa. Y efectivamente, es la sede del edificio de la Facultad de Ciencias Exactas. Precioso lugar, por supuesto, ¿no? Los edificios de la universidad son este, magnánimos, ¿no? Son impresionantes. Los nuevos son una fábrica, pero, bueno, pero los viejos son... entonces, también hay que pensar cómo el choque de la cultura, ¿no? En esa lógica del tipo que ingresa y que seguramente dice, bueno, no sé si todos lo dicen, pero digo, podría pensar alguno, yo acá vengo a que me enseñen a pensar. De hecho, alguna vez lo he discutido con algún alumno, no he discutido, conversado, ¿no? Que la obligación nuestra es enseñarles a pensar, no a pensar solo el mundo en el que vivimos, a pensar un mundo mejor posible, ¿no? Y cómo hacerlo, porque, como yo les digo ahora a los pibes, yo ya me voy, muchachos, o sea, yo ya está, ya hice lo mío, cumplí con la patria, con Dios mucho no cumplí, pero bueno, me sabrá perdonar, cumplí con todo, entonces, ahora les queda a ustedes seguir con esto, ¿no? Seguirlo, mantenerlo. Entonces, ese es un problema de saber, es un problema de... eh, voy a citar a Minotti, ya que se murió hace poquito, pobre hombre. Él decía, quien sabe solo de fútbol, ni siquiera sabe de fútbol, ¿no? Bueno, quien sabe solo de educación física, o quien sabe solo de educación, tampoco sabe mucho de las dos cosas, ¿no? Entonces, esa falta de profundidad, más esta idea de que hay que prepararlo para que trabaje, no la idea de que hay que darle una teoría para que piense y resuelva los problemas de la práctica, es un problema del saber que está vinculado a la producción, obviamente, ¿no? Eh, no tanto a la discusión. Pero quería de alguna manera reafirmar ese punto. No sé si
les parece bien que hacemos acá un poco la conversación o les muestro el segundo punto que no traté a la mañana. Eso díganme ustedes porque depende cómo vayan sintiendo, entendiendo, ¿no? Bueno, si no hay nada, tomamos la decisión. Les muestro, espero poder. ¿Cómo sería lo que les mostré hoy a la mañana? Hemos llegado hasta acá. Si no llegan a ver o algo, me dicen. El otro componente que la gestión es el poder. Después vamos a ver la relación entre saber y poder, un poquito como la pensamos nosotros. Y el poder está compuesto para nosotros por dos elementos, algo hablamos sobre mañana, dos elementos diferentes, pero vinculados entre sí, ¿no? Diferentes, pero vinculados entre sí. La primera cosa es el campo de lo político, ¿no? El campo de lo político es, para mí, bastante fácil de explicar. Es el campo de lucha, ¿no? Toda institución, todos trabajamos en instituciones y sabemos que hay un grupo que es el que domina, que tiene el poder, que toma las decisiones y que hay otro grupo que está en contra y que quiere ejercer el poder, ¿no? O sea, es el campo de lucha, que nosotros decimos que es un campo de lucha por una verdad entre comillas, porque hoy decimos que la verdad es relativa, no existe, ¿no? Eh, o sea, lo que se llama la puja política, en este caso específicamente Si nosotros. son batucadas, aguante las batucadas brasileras. Entonces, qué sé yo, un ejemplo del campo de lo político, que es típico en las instituciones graduadas de a por años, que los profesores de los últimos años, los profesores de las prácticas, los profesores le reclamen a los estudiantes que debían saber cosas que no saben. Entonces le echan la culpa al profesor de los primeros años, ¿no? Ese tipo de luchas, u otro tipo de luchas. Este, pero que yo a todas, nosotros las ubicamos como dentro del campo de lo político, porque de eso se trata el ejercicio del poder. Y un segundo elemento, yo creo que toda la dirigencia argentina debería escuchar esto, pero bueno, a todo nivel, pero no me voy a agrandar diciendo que si no lo escuchan no lo van a saber, que es la propia política, ¿no? La forma en que uno ejerce su rol en el poder, ¿no? Que eso, como decía hoy de la mañana, es un problema ético, ¿no? Tiene que ver con, bueno, no hacer lo mismo que dice que no se debía hacer, ¿no?
Básicamente es eso. No hacer exactamente aquello que pensé que no se debería hacer. Yo a mis estudiantes cuando dicto este seminario u otros, se los explico de la siguiente manera. Si yo tengo como principio teórico que el ejercicio del poder no debe ser represivo a través del miedo, ¿no? Eh, yo nunca hago referencia en el momento que estoy dando clase a el famoso dicho que circula mucho entre nosotros, esto va al examen, ¿no? Porque eso es trabajar por el miedo. Como va al examen, el pibe toma nota, ¿no? La piba toma nota. Yo nunca lo hago, porque tiene que ver con una cuestión ética, ¿no? Yo estoy enseñando a pensar, no a obedecer. O tengo que estudiar a pensar, no siempre sale. Pero hay otras cuestiones, ¿no? ¿Cuál es la función del maestro en el momento de dar la clase? ¿No? El otro día me contaban que hubo un problema con un profesor de mi misma carrera, pero de otra cátedra, porque le prohibía a sus estudiantes entrar después de los 5 minutos tarde a la clase. Y si alguno quería entrar e insistía en entrar o no se quedaba afuera, el profesor había prometido que se iba a ir él. Y parece que efectivamente pasó eso. Eso fue lo que me contaron. No importa si es del todo verdad, pero sirve para el ejemplo. Supongo que es verdad, pero bueno. Así que se fue el profesor. ¿Sí? Se imaginan las dimensiones del despelote, ¿no? Bueno, esa es una manera no ética de manejarse con los estudiantes, ¿no? O eh, muchas veces lo he visto, que un estudiante entre tarde a la clase, por lo que sea, por lo largo tarde de la otra clase, porque se quedó tomando un café de mucha gente, que se quedó conversando con alguien, y el profesor intente humillarlo, ¿no? Diciéndole algo o haciendo que lo aplaudan o lo que sea. Es un problema de la propia ético de la práctica, ¿no? Si yo pienso que los estudiantes tienen las mismas posibilidades que yo de aprender lo que yo aprendí, y no pienso que son unos vagos, como muchas veces piensan los profesores, que son unos vagos, que no les interesa nada, que no quieren saber, entonces lo único que tengo que hacer es enseñar. Y no tengo que ir a ningún otro lado, tengo que desplegar el saber, en toda la dimensión que yo pueda desplegarlo. Y entonces, por ejemplo, como hago yo, no paso lista. No paso lista porque considero que mi clase tiene que ser interesante para que vengan. Entonces vienen los que, en general vienen todos, ¿no? Los que después presentan el trabajo y vienen todos. Y eso es una cuestión ética también, ¿no? Es una cuestión que forma parte de cómo yo ejerzo el poder, porque el profesor en una clase, cualquiera sea, está ejerciendo el poder. Tiene más herramientas que los estudiantes. Por supuesto, yo siempre les digo, ustedes pueden estar mirándome con cara de atención y estar pensando cuándo se calla este viejo, ¿no? O estar pensando en el pedazo de carne, y bueno, ahora tampoco se come mucha carne. En la comida que van a comer en un rato, porque tienen hambre, ¿no? Pero por eso son dimensiones que los maestros no podemos manejar. Entonces, preocuparme si está atento o no está atento, no tiene sentido. Entonces, hay una dimensión ética del ejercicio del poder, sobre todo porque en una clase, cualquiera sea, los estudiantes, aunque el profesor no tenga ninguna intención de pensarlos como objetos, son tratados como un objeto, están sentados ahí, toman apuntes, preguntan, levantan la mano, miran lo que uno pone en el pizarrón, pero están a expensas del otro que se supone que sabe, que es el maestro. Entonces también hay que dimensionar
esa acción política. Claro, yo ahora lo dije respecto de mi práctica cotidiana, pero piensen alguien que dirige, alguien que coordina a otras personas. Yo soy titular de cátedra, tengo 18 profesores, entonces puse la regla de que en términos de nuestro funcionamiento interno, somos todos iguales. Cada tanto lo tengo que repetir porque la cuestión eh, de los estratos suele olvidarse por parte de algunos. Digo, no, acá somos todos iguales. Vale tanto lo que dice el adjunto como lo que dice el 4TP, como lo que dice el ayudante, como lo que digo yo. ¿No? Total, como siempre digo, cuando haya que tomar una decisión complicada, me van a llamar a mí. Pero en el momento del debate académico, del debate teórico, somos todos iguales. No hay ninguno que esté por encima, ni que pueda hablar más que el otro. Pues somos todos profesores. Y todos graduados de la misma institución. Y no sé si hay alguno de afuera, a veces hay alguno de afuera, pero por ahora en mi asignatura creo que no. Somos todos profesores, somos todos iguales, algunos somos más viejos, otros son más jóvenes. Mi adjunto tiene 68 años. Es 6 años más grande que yo. En toda la carrera grande. Bueno. Entonces también hay una dimensión ética. No tiene que ver con el respeto, no tiene que ver con la educación, tiene que ver con el aspecto ético del ejercicio de la política, o sea, del propio poder. ¿No? Yo siempre le digo a los estudiantes, tienen el poder, tienen poco poder adentro del aula o adentro de la institución, pero tienen el poder de, si no quieren escuchar, no escuchen. ¿No? Eso implica pensar el poder no como algo que sea fijo, sino como algo que circula, ¿no? Por las eh, por los distintos actores de la política. Cuando digo actores de la política no estoy hablando de políticos partidarios, no estoy hablando ni del peronismo, ni del PRO, ni de la Unión Cívica Radical, ni de la coalición cívica, ni del socialismo, de los partidos de izquierda, comunistas, no me gusta el concepto de derecha e izquierda, por eso trato de evitarlo. Nada. Y este es un problema que ha quedado relegado por fuera del análisis, en el campo educativo y sobre todo en el campo de la política. El problema ético, ¿cómo ejerzo el poder? ¿No? Eh, y la ausencia de ese análisis es un tanto problemático, ¿no? Porque un día por ahí te toca, o sea, un día, a mí me pasó, ¿no? Yo no era el director de la carrera y estaba bastante en contra de algunas posiciones que había tomado la carrera y un día me hicieron a mí y me convertí en director. Y entonces había una opción, que era repetir lo mismo que habían hecho los otros que yo había criticado, ¿no? Y había una opción, no repetir lo mismo que habían hecho los otros, porque era una mala manera de ejercer el poder, porque era una manera no ética de ejercer el poder. Y hablar con todo el mundo y buscar hegemonizar, como le decía hoy al colega de la mañana, hegemonizar la verdad, ¿no? No lo ve. Quiere decir que no es un problema que se pueda dejar de lado, ¿no? Por supuesto, no me costó poco castigo institucional haber hecho eso. Pero yo estoy orgulloso, estoy tranquilo de querer lo que hay que hacer. Entonces, bueno, un poco quería presentar también esta parte, como para que podamos charlarla un poco, sobre todo en el sentido de cómo ejercemos el poder frente a otros, ¿no? Porque no nos educan para esto, ¿no? Si yo le pregunto a un profesor cualquiera, o a un estudiante,
cómo es el campo de lucha por dentro de la institución en la que está, por ahí no sabe porque no lo formaron, no tuvieron teoría política. Eh, ¿No? Bueno, no nos forman porque parece alcanzar para dominar a la población, al pueblo, vamos a decirlo, como, como, como se dice, con consignas vacías de contenido, ¿no? Consignas vacías de contenido como hay que sacrificarse hoy para estar bien mañana, digo, una de ahora, ¿no? Consignas vacías de contenido como hay que recuperar la cultura del trabajo. Y te lo dice Mauricio Macri, que no trabajó en su puta vida, ¿no? Bueno, entonces, con eso alcanza. Y en términos de efectividad puede ser, pero en términos éticos no es. No está bien. Y se puede eh, pensar de otra manera. Como en términos éticos no está bien seguir diciendo a todo el momento de educación que la calidad se garantiza con la cantidad, ¿no? Pero nada, quería presentarlo, escucho lo que tengan para plantear como problema, como duda, como debate. Profe, Sí, buenas tardes. En la clase de la mañana, usted, bueno, ahora también, por lo visto, habla acerca de la verdad. Bueno, en el caso anterior, por ejemplo, hablaba acerca de la verdad, que proviene desde el saber, ¿no? En ese caso, por ejemplo, cuando nos orientamos a lo que es verdad, ¿existen algunos tipos de parámetros para verificar eso? O para, no sé si decirle para medir, pero sí para comprobar, digamos, la veracidad de, de esa especie de verdad que habla usted, o por qué se dice que es verdad, mejor más bien. la No verdad sé es, si me entiende. sí, sí, la verdad es una categoría de la lógica. O sea que para construir una verdad hay que pensar en términos lógicos, ¿no? También es una categoría del experimento, digamos, ¿sí? O sea, hay algunos parámetros que se tienen, que sé yo, cuando se sacó la vacuna del COVID, había dos parámetros, eficiencia, o sea, eficiencia de la vacuna, en el sentido de curar y no enfermarte, ¿no? Y efectividad, ¿no? O sea, cuánta gente y duración, ¿no? Bueno, esos son parámetros en específicos. En términos de lo nuestro, no. En términos de lo que nosotros hacemos, hay principios, no hay parámetros, ¿no? Vamos a poner el caso de la gimnasia. Yo dije hoy que no era gimnasia, las gimnasias que no se preocupan por lo postural. Bueno, eso viene de toda una reducción lógica que hice yo, compartí con muchos colegas para ver si pensaban más o menos lo mismo, sobre cuáles son los objetivos de la gimnasia. Por lo menos los objetivos que estableció en la década del 50 la Escuela de Deportes Escolares, que son los únicos que redactaron los objetivos de la gimnasia. Yo tengo la duda de qué pasó en Leipzig, porque en la década del 50 en Leipzig había terminado la Segunda Guerra, Leipzig queda del lado eh, este, o sea, quedó del otro lado del muro, del lado soviético, y bueno, no hay mucha información de eso todavía, pero viste, cada 50 años, 60 años aparecen cosas, ¿no?
Hoy, recién hoy, 40 años después de la guerra de Malvinas, estamos viendo lo que le pasó a los ingleses. Que recién ahora están abriendo sus archivos, ¿no? Pero bueno, hasta lo que se sabe hoy, digamos, más allá de que algo estuve estudiando de Lacey, es una revolución lógica. Y si no trabajar la postura, no es gimnasia, ¿no? Entonces, un principio. ¿Qué elaboro yo? Un principio para pensar. Alguien lo puede discutir el principio, ojo, ¿eh? Alguien puede venir mañana y decir, no, aunque no trabaje la postura, es gimnasia. Bueno, con los argumentos que sea, puede generar otros principios, porque el saber, como dije hoy, siempre está en falta. Ahora, ¿por qué yo digo que si no trabaja, no tiene una preocupación por la postura? Primero porque en la vida cotidiana es central la postura. En la vida cotidiana, ¿no? O sea, por el solo hecho de vivir sobre la tierra, nuestro cuerpo está sometido continuamente en todo espacio y tiempo, está sometido a la ley de gravedad. Pueden tomar la ley de gravedad según Newton, que hay una fuerza que tira hacia el centro, o la fuerza de gravedad de Einstein, que es el cuerpo, deforma el espacio y el tiempo. Perfecto. Cualquiera de las dos es lo mismo. O sea, el solo hecho de vivir te deteriora, te desequilibra posturalmente. ¿Sí? Es fácil de explicar hoy, pues tuvimos todo el 2020 metidos adentro de nuestras casas, ¿no? Cuando salimos, la masa muscular que pretendíamos no la teníamos. Sobre todo la de los gemelos, que son motores primarios de caminar. Eh, Así que la preocupación por la postura tiene que durar todo el tiempo, ¿no? Y no hay otro contenido de toda la educación que se pueda preocupar por la postura. No por la postura en términos de respeto, no, la postura en términos, porque bueno, el respeto siempre, ¿no? Pero quiero decir, la postura en relación a soportar la fuerza de gravedad de la manera más eficiente, para que no se produzcan o se produzcan los menores desequilibrios. Y por otro lado, porque la vida también te obliga a hacer cosas que, no es que la vida te obliga, sino que a lo largo de la vida haces cosas que te gustan más o menos, pero que las tienes que hacer, ¿no? O sea, no le puedes decir al tenista que no contraiga con potencia su abdomen en el momento del saque, porque no lo puede hacer, tiene que hacerlo. Necesita potencia abdominal. No como un viejo de 80 que no juega ningún deporte, pero que necesita resistencia abdominal. ¿Por qué? Porque si no, las vísceras van para adelante y se profundiza la rubrosis lumbar. Simple. Entonces, lo que tenés son principios, ¿no? No parámetros en el campo nuestro, que somos una disciplina claramente educativa o de enseñanza. A mí me gusta más la palabra enseñanza. eh, no hay parámetros, ¿no? Porque yo podría decir que yo, el hijo de mi mujer, en un momento quería jugar al básquet, me pregunta, pero no soy petizo. Entonces le mostré el video de Tyron Books, un video sobre chiquito, cortito, de Tyron Books. Tyron Books es el, se retiró, fue base de los Houston Rockets durante 14 años. Medía 1,60. Jugó 14 años en la NBA, ¿no? Pero no hay parámetro. En el básquetbol no importa cuánto vos, cuán alto sos, ¿no? Lo que importa es que juegues bien vale. O sea, vas a tener rendimientos y cuando más destreza de ese deporte tenés y más habilidoso te vas poniendo. Lo de parámetros en nuestras prácticas no hay, qué sé yo, un parámetro para cuánto para el juego, digamos, ¿no? No hay un parámetro, hay principios, ¿no? Si cada vez que vos querés que los pibes entren a jugar con alguna cosa, se producen discusiones, debates, no pueden seguir el juego, se corta, obviamente es un problema.
Tenés que enseñar a jugar porque no saben jugar. Y tenés que enseñarlo a partir de explicar, ¿no? No de imponer, de explicar que el juego implica el respeto del otro, porque si no, no podemos jugar. El juego es una verdadera escuela de democracia, porque lo que consensuamos lo tenemos que cumplir, no podemos no cumplir. Y así sucesivamente, ¿no? Y entonces en principio, ¿viste? Nosotros llegamos a una escuela, ¿no? Que después ustedes van a leer el texto mañana porque vamos a hacer un trabajo práctico. Y los pibes estaban tan deportivizados, tan metidos en la lógica del deporte, que no se permitían jugar. Pero juego y deporte tienen la misma estructura, sí, pero no son lo mismo. Pues si no, tendríamos una palabra juego y otra deporte. En realidad la palabra es sports, ¿no? Lo que pasa es que en Iberoamérica los sports, que no quiere decir nada, se tradujo como deporte, que es una palabra anterior. La palabra sport es del siglo XVIII y la palabra deporte es del siglo XVI. Pero bueno, nos entendemos. Lo aclaro de todas maneras porque siempre puede ser motivo de que alguien diga, habla de deporte y no va a hacer la referencia al origen. Bueno, no aclaro por eso. Pero entonces, lo que tenemos ahí son principios, ¿no? Principios que son principios teóricos que ordenan y organizan la práctica. La práctica no nuestra como maestro, la práctica como tal, ¿no? La práctica nuestra como maestro, o como maestro, pues, es la mejor palabra, maestro. Porque el profesor, obviamente ya nadie entiende que el profesor es alguien que da fe de Dios, pero viene de ahí, ¿no? Profesar es dar fe, ¿no? Y docente, que es la otra palabra que todo el mundo usa, viene de dosis, ¿no? Y si hay algo que nos enseñó el flaco Espineta, es que tenemos que dejar de ser dos. Y todavía me gusta la palabra maestro, que viene de sabio, ¿no? Le pone un poquito de tensión ahí la profesión, porque el sabio no está obligado a decir lo que piensa. Está el famoso relato de cuando Diógenes se enojó con su ciudad y salió afuera, ¿no? Salió fuera de la ciudad y no me acuerdo si Alejandro, quién lo va a buscar y le habla y el tipo no le contesta, ¿no? Y es mal, lo único que le dice, correte, que no te pase el sol. Porque el sabio no está obligado a enseñar, pero el maestro sí. El maestro está enseñando, porque el maestro debe, es lo que les dije hoy. El maestro debe, siempre debe. Entonces, ¿entendés cómo lo que tenemos son principios? Principios, ¿no? Hoy a la mañana me escribió, no, mejor dicho, ayer vino a verme un estudiante que dice que cursó conmigo el año pasado, en el segundo cuatrimestre, y que entregó el trabajo por el campus y que no lo corrigió. Me llamó la atención, pero le di la derecha. Pero bueno, lo busco, no está todo. Una posibilidad es que yo me enoje y lo maltrate, ¿no? Bueno, le escribí diciéndole, mira, el trabajo no está ni acá, ni en ningún otro lado del campo, te propongo que lo lleves a la próxima mesa de examen. Ahí te lo corriges y te cargas. Yo no sé si me mintió, se equivocó, se confundió, no tengo ni idea. Lo que no voy a hacer es juzgarlo por principio. Y si vos lo vas a juzgar, porque yo cada vez que digo estas cosas, la ingeniera que voy a ver cómo defiende su tesis hoy se enoja porque a ella la tratan como el culo, ¿no? Entonces me dice, vos sos muy bueno y tus alumnos se aprovechan. Digo, no te permito que hables mal de mis alumnos. Y joda, por supuesto. Si no lo juzgo yo, que son mis estudiantes, no lo vas a juzgar vos.
¿no? Eso, digo, tiene que ver con principios de la práctica. ¿No? Eh, Después, entendí la pregunta, creo, también en el sentido de que eh, ¿a quién le gustan los parámetros? ¿O quién quiere para construir verdades? ¿No? Y básicamente le gusta esa porción de la sociedad que piensa que la cantidad es calidad, ¿no? Esa porción de la sociedad que, ¿no? Yo no sé si les habrá pasado, pero yo tuve muchas veces la sensación de que la gente cree que la antigüedad te da a saber, ¿no? Entonces, muchos profesores que dicen, no, yo tengo 30 años de patio, y podés ser un pelotudo. O sea, 30 años podés no haber aprendido absolutamente nada, ni patio, ni afuera del patio, ni maltratar a tus estudiantes, y convertirte en una persona. Les conté recién lo que pasa con un profesor de la facultad. No sé qué van a hacer con el muchacho. Debe creer que da unas clases inolvidables, no sé, y que sus estudiantes son todos esclavos. Entonces digo, principios tiene que ver con esto también, con eh, cierto grado de eficiencia. Mirá, la universidad argentina en general, y la mía en particular, la nuestra, la de La Plata, tiene un problema muy grave. En los últimos 5 años, para que veas que el parámetro se utiliza, pero hay que tener principios. Nosotros perdimos 2.000 graduados por año de promedio. O sea, teníamos 7.000 graduados, una universidad que cursan 80.000 estudiantes, tiene 7.000, es lo más habitual, ¿no? 7.000 graduados anuales. Teníamos. En los últimos 5 años bajó a 5.000. Lo primero que hace cualquier institución es decir, a ver, no te vengan a estudiar. No, no. Acá está pasando otra cosa. Posiblemente hace algunos me envían a estudiar, o bueno, qué sea. Pero cuando las sociedades se rigidizan, se ponen, andan buscando culpables individuales, bueno, las instituciones también se ponen rígidas. Y nosotros lo vemos. El adjunto tenía 180 estudiantes anotados en un teórico, le dan una aula de 100. Bueno, eso se llama maltrato. No solo al viejo pobre, también a los pibes. A la tercera clase que el pibe no puede entrar, abandona. Entonces, cuando se rigidizan las sociedades, ¿no? Es porque se olvidaron de sus principios, se olvidaron de lo que lo constituye como sociedad. Y la institución se olvida de qué es lo que lo constituye como institución. O sea, yo siempre le digo a mi alumno, sin ustedes y sin todos los anteriores, y sin todos los que todavía me quedan poquitos años que me quedan, yo no tengo ningún valor. O sea, ¿para qué vale un buen maestro si no tiene a quien enseñarlo? ¿No? Digo, principios lógicos, lógicos de cuál es el valor de un maestro. Si se estudia, no tiene mucho vuelta eso. Por eso creo que hay algunas disciplinas donde los parámetros son centrales, ¿no? La microbiología. Ayer veía el experimento que les conté de los organismos que despiden eh, vegetales, ¿no? Que despiden, producen eh, y los utilizan para producir oxígeno, o sea, le sacan el carbono y dejan el oxígeno. Bueno, ahí tienen que medir.
ahí no les queda otra. Pero la investigación, en realidad, dice, bueno, esto es en contra de las plantas. Se hace la pregunta al investigador, ¿no? Esto es en contra de las plantas, o sea, vamos a reemplazar el oxígeno que producen las plantas, vamos a cortar todas las plantas que desmonten todos los montes, toda la selva, ¿no? O sea, desaparecemos el Amazonas, no, al contrario, para que las plantas crezcan más. La investigación lo que apunta es a poder tener muchos más humedales que contengan, mirá lo que está pasando. O sea, si vieron lo de Puerto Alegre, lo que está pasando en el río Uruguay, con todas las poblaciones que están sobre el río, claro, obviamente los que se inundan son los pobres, siempre los damnificados son los pobres, en una sociedad capitalista, es un principio. Claro, obvio, pero nosotros vivimos en el 2013 acá en La Plata, llovieron 400 milímetros en una hora. No se sabe la cantidad de muertos. Contaron hasta 51, pero no se sabe la cantidad de muertos que hubo. O sea, es más, cuando uno de los jueces de La Plata estaba investigando ese tema, lo sacaron, lo echaron, ya no es más juez, para que no se sepa, ¿no? Pero, pero bueno, nosotros sabemos que fueron mucho más porque muchos, no hay nadie de La Plata que no haya conocido a alguien que se inundó o que haya tenido un muerto eh, en la familia, producto de la inundación. Entonces, eh, bueno, la investigación tiene que servir para mejorar el mundo, eso es lo que dice hoy, ¿no? Si se maneja solo con parámetros, se manejaría solo con criterios de eficiencia, lo cual, ahora, eso implica, bueno, no importa cuántos graduados tiene un sistema universitario, no, no, sí importa, y hay que bajarlo. Mejor dicho, hay que subir el número de egresados por año, hay que ser más eficiente para que egresen más rápido. Más eficiente no quiere decir dejarlo pasar si no estudian, no, quiere decir que tenemos que ser más eficientes en el tránsito de los estudiantes por la carrera, que no podemos detenerlos porque sí. Y a veces son las instituciones, la mayoría de las veces, las que ponen las trabas, no los pibes, ¿no? Bueno, siempre hay algunos que no quieren estudiar o que todavía no se les fue la edad del pago. Bueno, siempre hay, en todos lados, hay profesores que no se les fue la edad del pago, no va a haber estudiar. Pero me parece que la cosa pasa más por el principio que por los parámetros. No sé si era lo que quería preguntar. ¿Alguna otra pregunta, otro comentario?
Bueno, bueno, si no hay más comentarios, les propongo una tarea eh, para el resto de la tarde. Así mañana a la mañana, a las 9, cuando arrancamos, podemos charlar, discutir, debatir con ustedes ya, digamos, puestos más en situación. En el chat de la licenciatura, por favor, fíjense de verlo, porque a veces yo lo veo, pero además no lo entiendo. Al principio de la clase de la tarde puse un texto que se llama La gestión en educación física como problema. Eh, Ese es el texto que hay que leer. No es un texto difícil ni es un texto largo, es un texto escrito para que todo el mundo entienda, digamos, ¿no? Así que, bueno. Y abajo de eso le puse una tarea para que, para que tengan. La tarea dice, les propongo la lectura del texto y la consigna es debatir las ideas expresadas por el autor, que soy yo, cuando, por el autor en cuanto a las relaciones entre saber y poder en la primera parte del texto. Y establecer preguntas sobre desacuerdos con la estructura técnica que se propone para la segunda parte del texto. Esta consigna se pondrá en común con todo el grupo durante el encuentro del día sábado. O sea, mañana a la mañana nos volvemos a juntar y con lo que ustedes ya han encontrado en el texto, y un poco todo lo que discutimos hoy, eh, bueno, hacemos una apuesta en común. Este texto, aparte, lo vamos a usar así como lo analicemos para interpretar otro texto que mañana les paso, porque acá en la segunda parte, en la segunda consigna, ustedes van a ver que el texto tiene una parte donde se habla de las herramientas o de los momentos que tiene una gestión determinada. Que, por supuesto, puede ser discutible, pero bueno. La idea es que ustedes se familiaricen con lo que constituye un diagnóstico, un diseño, una ejecución y una evaluación. Entonces, después con esas herramientas ya visualizadas, vamos a ver un texto donde se relata una práctica, una gestión, donde se relata la gestión. Y entonces vamos a aplicar esas herramientas para analizar el otro texto. Un poco esa es la idea de cumplir con el doble propósito que hablé hoy a la mañana. ¿Están todos en tema? Profe,
Sí, sí, se me colgó un cachito, no sé por qué. Sí, Sí, te escucho. sí. Bueno, yo aprovechando este tiempito que hay, quería hacerle una consulta porque me quedé pensando desde uno de los primeros seminarios que tuvimos con usted, que usted dijo una vez que fue uno de los primeros, o creo yo, que modificó el diseño, ¿no? Lo modificó el diseño y le sacó, me acuerdo que dijo anatomía, porque ustedes lo hacían estudiar los cuerpos muertos los cuerpos muertos. Entonces quiero saber, ¿en qué fue esa gestión o no diría investigación, pero esa gestión que hizo para modificar ese diseño? Sí, me parece que te mezclas dos prácticas distintas. Yo cambié el plan de estudio de La Plata en el año 2000, hace 24 años. Yo fui el director que cambió el plan de estudio de La Plata. En el plan de estudio de La Plata había anatomía y fisiología y otras cosas más. Y no sacamos anatomía y fisiología por una razón muy fácil, ¿no? Íbamos a dejar a colegas sin trabajo. Y el cambio de plan de estudio no puede ser la pérdida de trabajo de un colega, un compañero, ¿no? Por más que te lleves mal o bien con él, digamos, ¿no? Por principio ético no lo puedes hacer. Lo que yo hice fue escribir el plan de estudios, te estoy mintiendo, perdón. Lo que yo hice fue escribir el proyecto del Instituto Universitario del Deporte del Club Atlético River Plate. O sea, me contrató el Club Atlético River Plate, flamante campeón, para que yo escribiera todo el proyecto de un instituto universitario en el año 2003. Me contrató. Dentro del proyecto de ese instituto universitario había que crear por lo menos dos unidades académicas. Yo creé educación y deporte, una unidad académica, una facultad, podría decirlo, y otra economía y deporte, porque ellos estaban muy interesados en, en la cuestión de la gestión y me habían pedido que fuera por ese lado. Armé las carreras de grado y cuando armo la carrera de educación física, que estaba en educación y deporte, dentro del plan de estudios de la carrera de educación física del Club Atlético River Plate, no puse anatomía y no puse fisiología como materia. Eso quiere decir que anatomía y fisiología, que no hay contenido de anatomía y fisiología dentro del plan. No, hay contenido de anatomía y fisiología, pero están pensados a partir de la gimnasia y no del cuerpo muerto de la anatomía. Esa es la situación. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, dos cosas pasaron. El Ministerio de Educación de la Nación, en la gestión del Vidola, lo aprobó. O sea, era muy fácil que lo aprobara porque yo lo hice consultando a los equipos técnicos. Como se hace un plan de todo, consultás a los equipos técnicos que están ahí, ¿no? Porque te avisan, y dicen, no, no pongas esto porque no te lo vamos a aprobar. Pero bueno, se aprobó. River tardó mucho tiempo por cuestiones institucionales, política institucional, en ponerla en marcha, pero hoy está funcionando. Ahora, mi hombre en La Habana, o sea, el espía que yo tenía ahí adentro de la institución, que fue el que me llevó, renunció, se fue enojado con los manejos turbios de algunos dirigentes del club. Así que no sé mucho cómo está, eh, pero sé que funciona y no sé qué habrán hecho con esto de los contenidos, ¿no? Pero la carrera eh, como tal está funcionando. De hecho, hay un antecedente que es que River tenía ya su instituto de educación física. El director era un amigo mío. Entonces, bueno, no fue muy difícil implementar la carrera por ese tiempo.
Eh, lo que sí recuerdo muy bien, que este amigo mío, eh, cuando yo le presenté el plan a él, antes de presentarlo en el ministerio, al principio me quería matar, porque además su especialidad es el entrenamiento deportivo, ¿no? Y me quería matar. Después cuando hablamos un rato entendió y le pareció bien. Y yo también le llevé el plan de estudios a mi maestro, la persona que me formó. Y cuando lo leyó me dijo, pero estás cambiando 100 años de historia. Me dijo eso, ¿no? Que para mí fue un halago. Él me lo decía como un reto, viste que el maestro siempre reta a sus discípulos, ¿no? Siempre tiene un reto. También fue un halago. Y yo le digo, bueno, era ahora, ¿no? 100 años, era ahora. Y al tiempo, en un encuentro que tuvimos, me dijo, la verdad que yo no sé si me hubiera animado a hacer lo que vos hiciste. Bueno, yo me animé, ¿no? Y me animé porque vos me enseñaste. O sea, algo también. Porque hice lo que él hubiera querido hacer, subsumir los conocimientos de anatomía y fisiología a la gimnasia. Bueno, después, ¿cómo se dicta la materia? ¿Qué programa tiene? Eso no tengo ni idea. Es más, si me decís, ¿querés saber? No quiero. Pues. Ya bastante bronca me agarro con la educación física de mi propia institución como para querer saber de otra. No sé si te contesto lo que me preguntaba. Sí, sí, profe. Bueno, todos visualizaron el texto, ¿lo tienen? Y todos visualizaron la consigna. Perfecto. Entonces, nos vemos mañana a las 9 para trabajar este texto y después les presento lo que sigue para poder trabajar durante el día de mañana. Que tengan buena noche y que descansen. Nos vemos mañana a las 9. Igualmente, profe. Profe, que le Gracias, vaya bien. profe. Igualmente para usted.